Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay días en que la oración se vuelve árida, en los que cerramos los ojos, susurramos palabras, pero el corazón no responde. La fe parece suspendida, el alma se siente lejos y el silencio interior pesa más que cualquier plegaria. En esos momentos, orar no se siente como un encuentro, se parece más a un eco perdido en la distancia. Nos preguntamos si Dios escucha, si acaso hemos hecho algo mal, si lo que sentimos o no sentimos invalida nuestra espiritualidad. Pero quizá precisamente ahí, en ese vacío emocional, sucede algo sagrado. Orar cuando no se siente nada es un acto de profunda verdad, porque cuando dejamos de buscar emociones y comenzamos a ofrecer honestidad, no tenemos respuestas, pero sí intención. No tenemos fuego, pero sí cenizas que aún guardan memoria de lo divino. Este episodio es para quienes oran desde el desierto, para quienes no buscan sensaciones, sino simplemente estar, porque estar, incluso sin sentir, sigue siendo oración y a veces es la más sincera que podemos pronunciar. Hay momentos en la vida donde el alma se silencia, no porque haya encontrado paz, sino porque se ha perdido en el eco de lo sagrado. Orar se convierte en un acto extraño, una rutina sin alma, una plegaria sin pasión. Nos sentamos en el mismo rincón, en la misma hora y cerramos los ojos. A lo mejor no sentimos nada. El fervor que antes nos impulsaba ahora parece lejano, como una llama que se ha convertido en brasas. David el salmista, que danzaba ante la presencia divina, también conoció esta sequedad del alma cuando escribió en Salmos 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esta pregunta no nace desde la teología, sino desde el abismo emocional del creyente. ¿Dónde estás, Señor, cuando no te siento? ¿Dónde estás cuando oro y solo escucho el silencio de mi propia voz? En esta etapa, muchas veces confundimos la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Pensamos que si no sentimos nada, entonces no hay nada. Pero la fe, en su forma más pura, no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Y quizás también podríamos decir, por fe oramos y no por emociones. Hay una madurez espiritual que se revela justamente en esos momentos de sequedad. Es fácil orar cuando el corazón arde, cuando las lágrimas brotan espontáneas, cuando sentimos que el silencio nos envuelve. Pero orar cuando todo está seco es como sembrar en tierra endurecida, confiando en que la lluvia llegará, aunque el cielo esté despejado. Ahí descubrimos que la verdadera fe no necesita estímulo emocional, sino convicción de que Dios sigue presente incluso en el silencio. Jesucristo mismo enfrentó momentos de angustia sin alivio. En Getsemaní su alma estaba triste. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, dice, muy triste hasta la muerte. Y su oración no fue acompañada de consuelo, sino de sudor como gotas de sangre. No hubo una respuesta inmediata, pero sí una entrega profunda. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 42 Jesucristo menciona, hágase tu voluntad. En ese instante, Jesucristo nos muestra que la oración no se mide por lo que sentimos, sino por la disposición del corazón a rendirse. Hay algo sagrado en orar desde la oscuridad, desde el cansancio,
desde la ausencia de emoción, porque en ese tipo de oración no buscamos el beneficio, sino simplemente estar con Dios. La oración que no busca recompensa es la que más revela el amor. Cuando no sentimos nada, somos tentados a abandonar la oración por creerla inútil, pero en realidad ese es el momento en que más la necesitamos. El alma está reseca, la mente dispersa, el corazón desanimado, y sin embargo permanecemos. ¿Qué es eso sino fe? Persistimos no por la emoción, sino por convicción. Esa es la resistencia espiritual. El profeta Elías, después de una gran victoria, cayó en una depresión profunda. Se escondió en una cueva esperando una respuesta grandiosa. Pero Dios no vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino un silbo apacible y dedicado. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Quizás en ese momento la ausencia de emoción nos está preparando para escuchar ese susurro. Tal vez Dios no ha dejado de hablar, sino que está afinando nuestro oído para un lenguaje más sutil. En estos desiertos emocionales, también aprendemos a despojarnos de la imagen que teníamos de Dios. Descubrimos que Él no siempre se manifiesta como antes, que su presencia no está limitada a lo que hemos sentido antes. Dios es infinitamente más grande que nuestras percepciones y su amor no disminuye porque nuestro corazón no lo detecte. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, nos menciona: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que sigue estando presente incluso cuando nuestras emociones fallan. Este tipo de oración sin emoción es como el amor maduro en una relación. No se basa en el éxtasis constante, sino en el compromiso continuo. Aprendemos a amar a Dios sin depender de lo que sentimos, y eso transforma nuestra espiritualidad en algo más sólido, más auténtico y más duradero. Cuando los sentimientos nos fallan, aún permanece una llama escondida, la decisión de permanecer. Muchas veces confundimos la falta de emoción con debilidad espiritual, cuando en realidad estamos ante uno de los actos más puros de la fe: seguir buscando a Dios sin garantía de lo que recibiremos. Es fácil creer cuando nos sentimos en cercanía con Él, cuando las lágrimas fluyen o el corazón se conmueve, pero el creyente maduro aprende a confiar incluso cuando todo parece ausente. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, se nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa cercanía no siempre se experimenta como consuelo inmediato, sino como una presencia silenciosa que sostiene desde lo profundo, sin que podamos explicarla. Es ahí donde comenzamos a descubrir que la oración no depende del ánimo, sino de la constancia de amar aún sin haber sentido. La fidelidad se revela con mayor claridad en el desierto, no porque querramos estar ahí, sino porque decidimos no alejarnos. Es en esos días donde las palabras escasean, donde los pensamientos se cruzan como ráfagas y donde nos preguntamos si vale la pena orar cuando no hay emoción. Pero el espíritu silenciosamente sigue buscando, y esa búsqueda tiene un valor que excede cualquier recompensa inmediata. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. El alma aprende que no está sola, aunque parezca abandonada, porque Dios no se guía por nuestra percepción emocional, sino por su promesa. Él permanece fiel incluso cuando no sentimos su fidelidad. Perseverar en oración sin sentir
Es como caminar de noche por un sendero conocido. Sabemos a dónde nos dirigimos, aunque no veamos el camino con claridad. Esa confianza en lo invisible forma parte del viaje espiritual. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, nos recuerda, el que viene a mí no le echo fuera. Nos acercamos no porque tengamos energía, sino porque tenemos memoria. Recordamos su bondad, su fidelidad pasada, y aunque ahora no haya consuelo, decidimos volver. La oración se transforma entonces en un acto de amor persistente, donde lo que sentimos importa menos que lo que creemos. Ese tipo de oración, sin adornos y sin consuelos inmediatos, suele ser la más preciosa ante los ojos de Dios. Y si el desierto no fuera un castigo, sino un espacio de formación, Elías lo descubrió cuando huyó agotado. Esperaba que Dios apareciera en el espectáculo, pero Dios lo buscó en el susurro. Lo menciona en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Muchas veces deseamos que Dios nos hable en lo extraordinario, en lo tangible o en lo emocional, pero hay revelaciones que solo ocurren en lo sencillo. La sequedad no es prueba de abandono, sino muchas veces preparación para algo más profundo. Quizás no sintamos por qué Dios quiere que aprendamos a escuchar sin ruido. Nos enseña que Él no siempre se manifiesta como antes, pero eso no significa que haya dejado de estar a nuestro lado. La fe que sobrevive a la sequedad es la que se sostiene con raíces profundas. En esos días donde el alma no responde, aprendemos a mantenernos firmes por convicción y no por sensación. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, se nos afirma, bueno es Jehová a los que en él esperan. Esperar en él no significa pasividad, sino disposición constante. Seguimos orando, seguimos buscando, seguimos sentándonos a conversar con el cielo, aunque no obtengamos respuesta inmediata, porque sabemos que Él no cambia aunque nuestros sentidos lo hagan. Esa certeza se convierte en ancla, en sustento y en canción silenciosa que solo el corazón enquebrantado puede entonar. Hay oraciones que no se pronuncian con la boca, sino con el alma exhausta. A veces lo único que podemos ofrecerle a Dios es un suspiro, un pensamiento vago, una lágrima que no entendemos, pero aún eso es recibido por Él con ternura. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos menciona, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué consuelo saber que cuando nuestras palabras se quiebran, el Espíritu Santo traduce nuestras intenciones, que en esa oración incompleta, temblorosa, hay una intercesión celestial que nos representa ante el Padre. No estamos orando en soledad, incluso cuando sentimos que no lo estamos logrando, al contrario, estamos siendo sostenidos por una fuerza invisible que conoce cada rincón de nuestra debilidad. Cuando sentimos que Dios está lejos, debemos recordar que nuestra percepción no define su presencia. El Salmo 139 nos recuerda esta verdad con fuerza. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Aunque parezca que estamos en el vacío, Dios sigue estando cerca. Él no se aleja por nuestras emociones volubles. Su presencia es constante, inmovible y fiel. El problema no es que Él se haya ido, sino que nuestros sentidos están nublados por el cansancio, el dolor o la confusión. Pero incluso en esa niebla espiritual hay una certeza inquebrantable. El amor de Dios nos envuelve aunque no lo podamos sentir. Y orar en medio de esa neblina
aunque frágil, es un acto profundamente valiente. Es importante entender que lo que sentimos no siempre refleja lo que es. Nuestro estado emocional no tiene la última palabra sobre nuestra realidad espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se ve afectado por nuestro estado de ánimo, su fidelidad permanece, y eso significa que podemos orar incluso cuando no sentimos nada, porque la oración no depende de nosotros, sino de Él. Esta verdad nos libera. No tenemos que alcanzar un cierto nivel emocional para acercarnos a Dios. Podemos venir tal como estamos, vacíos, desganados, confundidos, y ser recibidos con los brazos abiertos. La oración no siempre requiere palabras. De hecho, en muchos momentos, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar delante de Dios sin discursos, sin ánimo y sin pretensiones. En el Salmo 46, versículo 10, se nos pide: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud interior no es pasividad, es reverencia. Es una forma de decir: aquí estoy con todo lo que soy, incluso si lo que soy hoy es cansancio y confusión. A veces, la oración silenciosa, la que no busca resultados ni emociones, es la más auténtica, porque en ella se filtra lo esencial, el deseo de permanecer con Dios más allá de lo que sentimos o entendemos. Recordemos que Jesucristo mismo oró desde la tristeza más profunda. En Getsemaní, su alma estaba tan angustiada que buscó consuelo en los discípulos y no lo encontró. Su oración fue intensa, llena de dolor, y no vino acompañada de alivio emocional inmediato. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero a pesar de eso, él no dejó de orar, y en ese gesto nos enseñó que orar desde el dolor no es debilidad, sino entrega. La oración no siempre cura de inmediato, pero siempre transforma. Quizás no cambie lo que sentimos, pero sí lo que somos. Y en ese proceso silencioso, Dios nos está moldeando a su imagen, aun cuando no lo podamos notar. Quizá nunca volvamos a sentir lo mismo que antes. Tal vez esa llama inicial, intensa y apasionada, ya no se encienda como solía hacerlo. Pero eso no significa que nuestra relación con Dios esté rota. Significa que ha evolucionado. El amor maduro, ese que no necesita el estímulo constante, es el que permanece incluso cuando las emociones se desvanecen. Así también ocurre en la fe. Dejamos de buscar sensaciones y comenzamos a buscar la presencia. Job lo expresó con una valentía espiritual que conmueve. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, él menciona: Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la fe que no negocia con el dolor, que no se rinde por la falta de respuestas. Es la fe que decide quedarse aun cuando no entiende, aun cuando no siente. Esa permanencia silenciosa y firme tiene un poder transformador que supera cualquier emoción efímera. Es posible que esta etapa de sequedad nos esté preparando para algo nuevo. Dios no siempre actúa como lo esperamos. Él no se limita a repetir formas ni se ajusta a nuestras expectativas emocionales. Hay momentos donde la ausencia de sensación abre paso a una revelación inesperada. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, nos recuerda: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz.
Esa es una promesa que no es solamente para los momentos gloriosos, sino también para los días grises donde la fe parece estancada. En medio del silencio, Dios está gestando algo distinto, una nueva manera de encontrarse contigo, una dimensión de comunión. Quizá no lo notes ahora, pero este terreno árido será luego fértil. Lo importante es seguir sembrando aunque no veas frutos en el momento, porque la obra de Dios no siempre se ve, pero siempre va avanzando. Cada oración pronunciada sin emoción es como una semilla sembrada en fe. No tenemos la garantía de que el sol brillará mañana, pero sabemos que la tierra ha recibido nuestro acto de entrega. En el Salmo 126, versículo 5, se nos recuerda, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa es la lógica divina. Las lágrimas del hoy se convierten en cosecha de mañana. Y aunque ahora no haya motivación, ni gozo, ni fuego, cada palabra dicha con sinceridad tiene un valor eterno. Dios no ignora la oración del que persiste en medio del vacío. Al contrario, lo acoge con ternura, lo guarda en su corazón y en el tiempo justo la transforma en consuelo. Esta etapa no es una pérdida, es una inversión que dará fruto cuando menos lo esperes. Es importante no ignorar el cansancio espiritual. No se trata de esconderlo ni de disfrazarlo, sino de presentarlo tal cual ante Dios. La oración más honesta es la que dice, Señor, estoy cansado, no siento nada, pero aquí estoy contigo. Él no necesita que finjamos estar bien, solamente desea que vengamos con lo que realmente somos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación está abierta incluso para los que no saben qué decir. La oración en tiempos de sequedad no exige fuerza, exige sinceridad. Y esa sinceridad abre puertas que la elocuencia no puede, porque Dios mira el corazón más que las palabras, y lo que encuentra en el corazón quebrantado lo conmueve más que cualquier discurso bien armado. Muchos de los salmos que nos inspiran nacieron en noches oscuras. No fueron escritos desde la alegría, sino desde la angustia, el abandono y el silencio. En el Salmo 130, versículo 1, se nos recuerda, desde la profundidad, oh Jehová, a ti clamo. Esa profundidad no es solo geográfica, es emocional. Es el lugar donde el alma cae cuando ya no tiene fuerzas, pero decide clamar de la misma manera. Y ese clamor no es ignorado. Dios escucha incluso cuando nuestra oración es apenas un susurro tembloroso. Quizá no haya una respuesta inmediata, pero hay algo que ocurre en ese momento. El alma se afirma, se ordena y se reencuentra. Orar desde la profundidad es reconocer que el abismo no nos separa de Dios. Al contrario, es ahí donde encuentra con más intensidad. Si el alma no responde, deja que el cuerpo lo haga. Hay una conexión misteriosa entre nuestro gesto físico y nuestra disposición interior. A veces, cuando no podemos orar con palabras, podemos orar con acciones. Arrodillarnos, levantar las manos, inclinar el rostro, así Dios también se halaga. En el Salmo 63, versículo 4 nos recuerda, así bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Ello no es fingimiento, es símbolo. El cuerpo se convierte en lenguaje espiritual cuando la mente se cansa, y ese gesto, por pequeño que sea, no pasa desapercibido ante Dios. Tal vez tú no lo sientas, pero el cielo lo registra.
El acto físico puede ser una vela encendida en medio del apagón emocional. Es la manera en que decimos, aún quiero estar contigo, aunque no tenga palabras para hacerlo. Tu oración, esa que haces sin sentir nada, también tiene poder para otros. Es un testimonio silencioso de fidelidad. Otras personas que atraviesan el mismo valle verán que tú no te has rendido, que tú sigues buscando y que tú permaneces, y eso les dará esperanza. En el Salmo 40, versículo 3 dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. No sabes a quién estás inspirando con tu perseverancia. Esa constancia aparentemente invisible es luz para quienes dudan si vale la pena seguir creyendo. Tú no estás orando solamente por ti, oras por otras personas aunque no lo sepas. Tu sequedad puede convertirse en faro para almas que buscan una razón para permanecer, una señal de que Dios se manifiesta incluso en la quietud. No estás en soledad aunque la sensación lo diga. Muchos santos antes que tú caminaron por esta tierra seca, hombres y mujeres de fe que pasaron por noches oscuras sin una respuesta clara. Ellos clamaron, ellos esperaron y también ellos resistieron. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 6 nos recuerda, en su fidelidad te sustentará. Eso no ha cambiado. La fidelidad de Dios es un sustento que no depende de emociones, sino de su naturaleza eterna. Él conoce tu lucha, honra tu constancia y promete sostenerte. Puedes apoyarte en su promesa sin temor. El silencio no es abandono, es espacio para que la fidelidad divina se revele de formas que tal vez hoy no entiendes, pero que mañana serán testimonio de su presencia. Y si en algún momento sientes que ya no puedes orar, recuerda que alguien lo está haciendo por ti. Jesucristo, tu intercesor eterno, no ha dejado de pronunciar tu nombre delante del Padre. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, se nos recuerda, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa verdad lo cambia todo. No tienes que cargar con toda la espiritualidad por tu cuenta. Hay una oración celestial que te sostiene incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Esa oración es perfecta, continua y nace del amor puro de aquel que entiende tu fragilidad. Saber esto te permite descansar. No estás fallando por no sentir. Estás siendo sostenido por una gracia que va más allá de lo humano. Tu debilidad no cancela la comunión, al contrario, la profundiza. Si todo lo demás se desvanece, si las palabras se escapan, si la emoción se apaga, simplemente di, aquí estoy, Señor, y esa frase, aunque breve, tiene el peso de toda tu historia. No necesitas más, no necesitas sentir, entender o explicar. Tu presencia, aún callada, tiene un valor eterno. En el libro de Salmos, número 27, versículo 8, nos exhorta, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese deseo, aunque pueda parecer tenue, apenas perceptible, es suficiente, porque Dios no está buscando perfección, está buscando autenticidad. Y tú, con todo lo que eres y con todo lo que sientes, estás dando forma de oración que atraviesa el cielo con poder silencioso. Has permanecido, has confiado y has orado sin sentir, y eso quizá sea lo más sagrado que puedas ofrecer. Hoy hemos caminado juntos por un terreno que muchos hemos recorrido en silencio, el de la oración sin emoción, sin respuesta y sin fuego. Y si algo ha quedado claro, es que incluso en esos momentos de sequedad,
Dios no se ha ido. Él sigue presente aun cuando el alma no lo detecta. Orar cuando no se siente nada es una forma de fidelidad que no busca recompensas ni sensaciones, busca comunión. Y esa comunión no depende de lo que sentimos, sino lo de que decidimos. Cada suspiro ofrecido desde el cansancio, cada palabra pronunciada sin fuerza, cada silencio donde simplemente permanecemos, todo eso tiene valor eterno. Así que si hoy estás en ese lugar donde la oración se ha vuelto árida, no te detengas. Quédate, permanece, porque estar aún sin sentir sigue siendo oración y a veces es la más pura que podemos ofrecer. Si esta reflexión te ha tocado, compártela con alguien que necesite saber que su silencio también puede ser sagrado. Y recuerda, Dios no necesita que lo sientas para estar contigo. Basta con que lo busques. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti sin palabras elocuentes, sin emociones fuertes, sin el fuego que alguna vez me hizo arder ante tu presencia. Solo traigo lo que soy, un corazón cansado, una fe temblorosa y un alma que busca aún en medio del silencio. No siento mucho, Señor, pero aún creo. Y eso basta para presentarme aquí, delante de ti, con todo lo que tengo y con todo lo que ya no siento. Tú conoces los rincones ocultos del alma, los desiertos que nadie ve, las lágrimas que no se derraman, los suspiros que se quedan atrapados en el pecho. Y sé que estás presente incluso cuando no te detecto. Te entrego mi corazón sin emoción, mi búsqueda sin fuerza, mi amor sin euforia, pero con verdad. Haz de este vacío un espacio sagrado. Haz que esa sequedad sea un campo fértil. Haz que este silencio sea un lugar de encuentro contigo. No necesito sentirte para saber que estás a mi lado. Solo necesito seguir buscándote, aunque sea con pasos lentos y torpes, pero con toda mi sinceridad. Te confío mi aridez, mi confusión, mi cansancio, y aún así te digo, aquí estoy, Señor, y aquí estaré. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.